Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? Permítame leerle una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame hacer una reflexión en esta día jueves, y he puesto por título a esta reflexión: la palabra que transforma, viva, eficaz y penetrante. Fíjese que la palabra de Dios no es un texto pasivo ni antiguo, es viva, activa y transformadora, capaz de juzgar los pensamientos más profundos y guiar al ser humano hacia la verdad y hacia la vida eterna. A manera de introducción en este mini sermón que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, el libro de Hebreos, cuyo autor es desconocido, ¿cierto? Muchos atribuyen Hebreos al apóstol San Pablo por la dinámica de la escritura. Fíjese que fue dirigido a una comunidad de creyentes que enfrentaba persecución y dudas. Muchos eran cristianos judíos tentados a volver al judaísmo por la presión social y la seguridad que ofrecía la ley mosaica. En un entorno dominado por sistemas religiosos y filosóficos que existían en aquel entonces, que dependían de rituales externos y obras humanas, el autor de Hebreos presenta la supremacía de Cristo y la necesidad de permanecer firmes en la fe. Hebreos 4:12 se encuentra dentro de una exhortación a obedecer y entrar en el reposo prometido por Dios en Hebreos capítulo 3. Y este reposo no se trata solo de la tierra prometida, sino de la redención y la paz ofrecida por Cristo. La palabra de Dios es el medio por el cual el corazón humano es expuesto, sin lugar a duda, mostrándonos si estamos realmente en el camino de ese reposo eterno. Hay una historia y quiero compartir con ustedes como para potenciar esta introducción. Imaginémonos un escenario. Un arqueólogo encuentra un antiguo pergamino enterrado bajo las cruentas arenas de una civilización perdida. A simple vista parece un manuscrito más, un registro de tiempos pasados. Sin embargo, al leerlo, las palabras comienzan a describir con precisión la vida del arqueólogo. Su lucha interna, sus pensamientos más profundos y las decisiones que enfrenta. Los problemas, cómo enfrentar las dificultades. Y este arqueólogo impactado se pregunta: ¿cómo puede un texto antiguo conocerme tan bien? Eso es lo que sucede con la palabra de Dios. No es un documento histórico, muerto, ni una colección de palabras sin vida. Es viva como un espejo que no solo refleja lo externo, sino que desnuda al corazón del ser humano, mostrándonos quiénes somos realmente. Y en el caso del arqueólogo, aquel pergamino lo llevó a cuestionar su vida y sus prioridades. La pregunta, cierto que en esta mañana nos surge entonces: ¿qué hará la palabra de Dios cuando confronte tu vida? Y permíteme desarrollar algunas ideas que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La naturaleza viva de la palabra. Como primera cosa, permíteme compartir. Fíjate que la palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice Hebreos capítulo 4, la primera parte del versículo 12. Este texto afirma que la Escritura no es letra muerta, sino una revelación activa que trasciende el tiempo y opera con absoluto poder. La palabra de Dios, amados amigos y amigas de Cápsulas Teológicas, no envejece ni pierde relevancia después de 21 siglos, en el caso del Nuevo Testamento, pero mucho más el Antiguo Testamento. Cada generación encuentra en ella respuestas a sus dilemas, dirección para sus pasos y convicción de sus pecados. Así como el sol sigue iluminando y dando vida, la palabra sigue obrando en los corazones de aquellos que han conocido esta palabra. Y es viva porque refleja al Dios vivo, y es eficaz porque logra los propósitos para los que fue enviada. La naturaleza viva de la palabra de Dios, amados hermanos,
es la que debe calar hondo en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y este texto, esta primera parte del versículo 12, afirma que la Escritura no es letra muerta, decíamos, sino una revelación activa que trasciende el tiempo y opera con absoluto poder en la vida de las personas. Imagina estar perdido en un desierto sin agua, sin guía y sin fuerzas. Imagina el escenario y de repente encuentras un manantial cristalino y un mapa que te indica el camino hacia un refugio seguro, hacia un refugio que te va a traer paz, que te va a traer seguridad. Eso es lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios representa en nuestras vidas. Es como un oasis en un mundo árido de confusión donde las voces humanas, el humanismo, el hedonismo nos ofrece respuestas vagas, pasajeras, pero no nos sacia. Y la vitalidad de la palabra radica en que no solo nos informa, sino que nos transforma en un mundo donde todo parece fragmentarse y envejecer. Y esta palabra, esta rica palabra de Dios sigue fresca, aplicable y poderosa. Cuando la enfrentamos, cuando la abrimos con decisión, no nos deja igual. Cuando la leemos, nos preguntamos cuántas veces hemos sentido que un versículo leído en el momento preciso parecía estar escrito específicamente para mí y para usted. Esa es la acción viva de la palabra de Dios. Piensa en una vez que buscaste consuelo en redes sociales, o en algún amigo, alguna amiga, o alguna distracción. Pero todo quedó igual, todo quedó vacío. Luego abriste la Biblia y encontraste un texto que traspasó tu corazón, llenándote de paz, de tranquilidad, y sació tu alma y te llenó de gozo. Esa experiencia es prueba de que la palabra está viva, latiendo con el poder de un Dios que siempre está presente en ella principalmente. Y esto nos lleva ya a nuestro segundo encabezado, nuestra segunda reflexión: el poder penetrante de la palabra de Dios. La Biblia dice: más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, nos dice la mitad del versículo 12 de este libro de Hebreos, capítulo 4. Amado, la Escritura es descrita como un instrumento de precisión divina, capaz de discernir lo más profundo del ser humano. ¡Qué maravillosa palabra tenemos! La espada de dos filos simboliza la capacidad de la palabra para cortar en ambas direcciones. Consuela y confronta, edifica y corrige. ¡Qué maravilloso!, ¿cierto? La penetración de la palabra no se limita a lo superficial, amados amigos. Llega a los rincones más ocultos de nuestra alma. Y a menudo evitamos enfrentar nuestras propias fallas, pero la palabra de Dios nos expone para sanarnos. Como un cirujano habilidoso, Dios utiliza su palabra para eliminar lo que nos destruye, lo que nos debilita, lo que nos confronta, y restaura lo que nos da vida. Cuando era niño, quizás tuviste miedo de una aguja en una consulta médica, ¿cierto? Le teníamos miedo a las inyecciones. Parecía que su propósito era solo causarnos dolor. Sin embargo, detrás de ese pequeño instrumento había un doctor preocupado por tu bienestar, que usaba la aguja para sanar. Esa inyección la usaba para sanarte, no para herirte. Así es la palabra de Dios, amigos. Su capacidad para penetrar profundamente puede resultar incómoda al principio, incluso dolorosa, porque te enfrenta con tu pecado, te enfrenta con tu verdad, pero siempre apunta a nuestra sanidad y a nuestra restauración. La palabra no se detiene en lo superficial, amigos, donde solemos esconder nuestras luchas y defectos, nuestro pecado, nuestra conciencia, sino que penetra hasta esos lugares del alma que ni siquiera queremos reconocer. ¿Qué áreas ocultas hay en su vida? Las mías hay muchas. Quizás heridas del pasado, temores inconfesados o pecados que justificamos muchas veces. La palabra entra ahí no para condenarnos, sino para sanarnos y para liberarnos. La palabra es como un jardinero que al podar una planta corta ramas aparentemente saludables, pero que en realidad no dan frutos. Aunque la planta queda expuesta, luego florece
con mayor vitalidad, con mayor vigor y da frutos. La palabra de Dios hace lo mismo con nuestra vida. Corta lo que nos sirve, extrae lo que está malo, para que crezcamos en Cristo y sea el carácter de Cristo el que reluzca como fruto maravilloso. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer encabezado: la capacidad de discernimiento de la palabra de Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice la última parte del versículo 12 de Hebreos capítulo 4. La palabra revela no solo lo que hacemos, amigos, sino por qué lo hacemos. Mientras el mundo, mientras la sociedad en la que nos desenvolvemos evalúa nuestras acciones externas, con éxitos, fracasos, lo que sea, sin embargo la palabra de Dios juzga nuestras motivaciones internas. Y en un mundo donde se valora más las apariencias que la autenticidad, el Señor nos llama a la integridad. Y es la palabra que es como un juez imparcial que no se deja engañar por nuestras excusas. Y este discernimiento no busca condenarnos, como les decía, amigos, sino redimirnos, guiarnos a un corazón puro. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el texto. La palabra revela no solo lo que hacemos, sino por qué usted lo hace. Qué maravilloso es la Escritura. Debemos amarla. Debemos leerla y estudiarla. Amigos de Cápsulas Teológicas, vivimos en una sociedad donde la apariencia tiene más peso que la autenticidad. Las redes sociales nos invitan a construir imágenes perfectas mientras ocultamos nuestras luchas internas, ponemos caras bonitas, vidas felices, vidas íntegras, pero delante de Dios no hay filtros. Su palabra es como un escáner divino que no solo ve nuestras acciones, sino también las motivaciones detrás de ellas. Esto puede ser incómodo y tal vez hacemos cosas buenas con intenciones equivocadas. Servir para recibir reconocimiento, por ejemplo, amar para obtener algo a cambio o incluso orar para impresionar a otros. La palabra de Dios nos enfrenta a estas realidades no para humillarnos, sino para llevarnos a un lugar de honestidad y restauración. Lo que la Biblia dice que es el deseo de Dios, que vivamos en santidad. Piénsalo como un padre amoroso que no solo corrige el mal comportamiento de sus hijos, Dios, sino que se preocupa por entender el porqué de sus acciones. Por lo tanto, el Señor, a través de su palabra, no solo quiere cambiar lo que hacemos, sino transformar quién eres desde el corazón hacia afuera. Cuando la palabra de Dios revela nuestras intenciones, puede sentirse como estar desnudo ante un juez. Pero en realidad, amigos, estamos ante un Padre que nos ve con un amor indescriptible y nos ofrece su gracia para empezar de nuevo. Es una invitación, por lo tanto, a rendirnos, confiando en lo que Dios expone. Él también lo sana. Y al finalizar esta reflexión de este día, la palabra de Dios no es un libro más en nuestras bibliotecas, ni un adorno en nuestras mesas. Es el aliento de un Dios vivo que no solo nos habla, sino que nos transforma. Es la espada que corta las mentiras, las infidelidades, el pecado que nos contamos, el espejo que refleja nuestra verdadera condición y la brújula que nos guía hacia el reposo eterno en Cristo. Es la palabra la que nos conduce al Señor. Hoy estás frente a esa palabra. No puedes ignorarla ni neutralizar su poder. Está viva, buscando entrar en tu corazón, no para condenarte, sino para liberarte. Si permaneces indiferente, sigues caminando por el sendero de la autosuficiencia y el vacío moral, el vacío espiritual. Pero si decides rendirte a ella, tengo la seguridad que experimentarás la gracia que renueva, restaura y guía hacia la vida abundante que solo Cristo puede ofrecer. Y al finalizar quiero hacerte dos importantes preguntas. ¿Qué área de tu vida necesitas permitir que la palabra penetre y transforme? No lo sé.
Tú lo sabes. Segunda pregunta, ¿qué excusas estás usando para evitar enfrentar las verdades que Dios quiere mostrarte? Y al finalizar, el autor de Hebreos nos llama a no endurecer nuestro corazón. No endurezcas el tuyo. Hoy es el día para permitir que la palabra de Dios haga su obra en ti. No temas su poder, porque detrás de cada exhortación, detrás de cada consuelo, hay una invitación a la gracia. Detrás de cada juicio que la palabra expone por tu pecado, hay una oportunidad para el perdón. Y detrás de cada confrontación hay un Salvador que extiende sus brazos para restaurarte y guiarte. Amigos y amigas, abre tu corazón, lee su palabra. Permite que el Dios vivo te hable hoy y que su voz transforme tu vida, tus decisiones y tu eternidad. La espada está en tus manos. Permite que corte las cadenas que te atan y te libere para el propósito para el cual fuiste creado. ¿Qué harás con la palabra viva? Y el propósito es glorificar a Dios. Y lo hacemos a través de abrazar a Cristo. Dios te bendiga. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.